Bueno, la primera pregunta, que si nosotros subestimamos al principio el evento. La verdad es que sí. Este no es el primer afloramiento que ocurre en el Magdalena Medio de petróleo. Normalmente, siempre, desde ustedes saben, desde épocas precolombinas en esta región emergía o hay sitios en donde emerge el petróleo naturalmente. En ocasiones anteriores hemos reportado a la ANLA cuando hemos encontrado esos sitios, se reporta a la ANLA y la verdad fue que pensamos que este era un sitio igual, como los que han ocurrido normalmente en la región. Y hicimos lo que el protocolo dice. Al otro día le reportamos a la ANLA la situación y se empezó a hacer un monitoreo y se empezaron a tomar las medidas, pero evidentemente era un caso excepcional, raro y para el cual debo reconocer, pues no estábamos preparados porque era la primera vez que ocurría algo así. Entonces sí, efectivamente cuando esto empezó a ocurrir, pues ya la cosa había tomado una dimensión grande. Ahora, la verdad es que el problema, como era un problema que estaba asociado a un pozo, entonces la solución requiere el tratamiento del pozo y aún estamos tratando, siguiendo todos los protocolos de controlar el pozo. No, el tema de cifras, mire, aquí se dijo antes que había 2.000 familias. La verdad, nosotros hemos censado 80 familias que están directamente afectadas por esta situación, 80 familias. De esas 80 familias, que incluyen 69 personas, 17 familias han sido reubicadas. En todos esos casos, en todo caso, hay un proceso de monitoreo alrededor de la quebrada Lizama. Hay 6 equipos midiendo la calidad del aire en las viviendas que pueden estar dentro del área de influencia. Ahorita se mencionaba, hay 2 estaciones de monitoreo de calidad del aire y hay un dron volando sobre la zona y sobre esas viviendas para asegurar que la calidad del aire allí es segura. Y lo que hemos encontrado es que esas familias que están en la región todavía, que están en la área de influencia de la quebrada Lizama, no están hoy expuestas a niveles peligrosos ni insaludables de hidrocarburos en el aire. No, se han hecho visitas a las familias, se han atendido, ¿cuántas personas? 70 personas en consultas. 60 atenciones preventivas, no se ha detectado ningún caso directamente relacionado. Ahora, es normal que la gente pues, presente en la vida por fuera o por dentro de esta área, pues algún síntoma de alguna situación de gripe o lo que sea, pero en este caso ninguna de los diagnósticos que se ha hecho ha sido asociado con contaminación del aire en la región. No, yo no soy la persona, mi tema son los temas ambientales, sociales, los que llamamos de superficie, digamos. Los abandonados son otra cosa. No, mire, los hidrocarburos se pueden degradar por medio de microorganismos. Hay microorganismos como las bacterias que efectivamente digieren y degradan hidrocarburos. En Colombia se usan ampliamente para la remediación de sitios contaminados por hidrocarburos en todas partes del país. Ahora, no hemos nunca anunciado que vamos a importar bacterias, porque de hecho en Colombia se utilizan microorganismos naturalmente para tratar esto. Entonces nunca se ha hablado de una importación de bacterias. No, ni la va a hacer, ni la necesita hacer. Hay una pregunta para el de gestión de riesgos. Sobre la primera pregunta, mire, es muy importante que nosotros reconozcamos que esto es la primera vez que ocurre en Colombia una cosa de esta naturaleza. Cuando esto ocurrió, realmente no había ninguna claridad sobre las causas de lo que había pasado. No se sabía si esto era un afloramiento natural, si esto estaba conectado con un pozo, si esto tenía que ver con la integridad del pozo, si el evento sísmico que ocurrió al principio del mes tenía alguna relación. Entonces había, y todavía hay de hecho, una serie de asuntos, de causas posibles que pueden estar interactuando unas con otras y que se están evaluando y analizando en conjunto. Yo debo ser franco, yo no conozco el tema del reporte de la ANH, no es un asunto que me compete a mí, yo soy vicepresidente de sostenibilidad.
Bueno, no conozco el tema de ese reporte que se envió, pero lo que le puedo decir es que las posibles causas son varias, todas se están analizando, todas se están evaluando, y lo que estamos esperando, como lo ha dicho el ministro, es que haya una investigación, y por supuesto que nosotros estamos como empresa listos a asumir la responsabilidad y las consecuencias que las investigaciones arrojen. Ministro, en este momento hay más de 400 personas trabajando en las tareas de restauración y de limpieza, cerca de 400 personas, y entre hoy y mañana se van a incorporar, siguiendo las instrucciones y recomendaciones del ministro, 130 personas más. 50 de esas personas son pescadores de la región. Eso espero que responda. Entonces hemos, digamos, redoblado la marcha y acelerado todo lo que hemos podido. Buena pregunta y gracias por la pregunta. En realidad, los cuerpos de agua han sido alcanzados por cerca de 500 barriles de petróleo. De esos 500 barriles de petróleo, aproximadamente la mitad han sido rescatados de los cuerpos de agua a través de bombas. Ahora, hay un volumen muy grande, cerca de 63.000 barriles que han fluido, pero nunca han llegado a los cuerpos de agua porque se han contenido antes de llegar a los cuerpos de agua. Y desafortunadamente en este proceso han volado muchos números y ha habido alguna desinformación. Nosotros hemos revisado con mucho juicio los números y estamos naturalmente dispuestos a revelar y a mostrar la manera como llegamos a los números que estamos presentando hoy. Que, como le digo, son 500 barriles de petróleo, no son 20.000, son 500, y de esos 500 una fracción importante que estamos estimando en este momento ha sido recogida, y más o menos algo más de la mitad ha sido recogida. Eso quiere decir que hoy en los cuerpos de agua estarían unos 250 barriles de petróleo. La gran mayoría de ellos estarían dentro de la quebrada Lizama, y una fracción muy pequeña que produce una iridiscencia que efectivamente preocupa, han alcanzado el río Sogamoso y no el río Magdalena. Pero el total que se han derramado y que ustedes han podido percibir en la zona y que han recogido total. Estimamos que han llegado 500 barriles a los cuerpos de agua y estimamos que se han sacado 250 de esos 500. No, ese es el total de petróleo que ha salido del afloramiento. Ese es el total que ha salido del afloramiento. Ese es el total. Es que, sí, venga, le explico por qué. Ese fluido no es solamente petróleo. El fluido tiene agua y tiene lodo. Entonces no es puro petróleo. Entonces lo que corresponde a petróleo que ha salido a los cuerpos de agua son 500 barriles. El resto es agua y es lodo. Ahora, la gran mayoría de lo que se ha rescatado se ha recuperado en la boca del pozo y nunca alcanzó al afloramiento. Al afloramiento alcanzaron de llegar cerca de 3.600 barriles, pero de esos 3.600 barriles se han recuperado de lodo, mezclado con petróleo y con agua. Pero esos 3.600 barriles se han recuperado casi todos y se han escapado lo correspondiente a 500 barriles de petróleo a los cuerpos de agua. Y como decía, de esos 500 barriles de petróleo que se han escapado a los cuerpos de agua, estimamos, y ese número lo podemos pulir y mejorar, que cerca de la mitad han sido recogidos. Ahora, tú me preguntas, ¿cómo creerles? Estamos dispuestos a mostrarles la manera como hemos hecho las cuentas y todos los datos. Bueno, en el río Magdalena puede haber iridiscencias por muchas causas. Sobre el río Magdalena se mueven botes, embarcaciones, y es frecuente que haya pequeños derrames de hidrocarburos y producen iridiscencia, y eso es posible que haya sido detectado ya. Nosotros hemos venido haciendo muestreos de agua, aguas arriba, aguas abajo, a lo largo del río, por el río Magdalena y por el río Sogamoso, tomando muestras. Sí, señor. Sí, señor.
están bajando, pero no han llegado al Magdalena, y a medida que va bajando el hidrocarburo, que ha sido un volumen pequeño, por eso es lo que produce, y se habla de iridiscencia. Efectivamente, en las márgenes uno observa en algunos sitios unas acumulaciones pequeñas, eso es correcto, eso es cierto, pero lo que ocurre normalmente en la naturaleza es que el petróleo, los hidrocarburos en general se van descomponiendo con la temperatura y con la exposición al sol, se van degradando, de manera que lo que ha caído al río Sogamoso se ha ido descomponiendo y se ha ido diluyendo, de manera que no ha alcanzado el río Magdalena. Eso no quiere decir que en el río Magdalena no pueda existir presencia de iridiscencias, porque a lo largo del río Magdalena fluyen numerosos botes y hay numerosas embarcaciones, inclusive sitios de tanqueo de embarcaciones.